nuestro tema de hoy se llama ¿cómo será el regreso de Cristo? Ya dijimos que Cristo prometió regresar. Ahora, ¿cómo será ese regreso? Y vamos a tratar de dar respuesta a esta pregunta, y empezando primero por decir que el regreso de Cristo será en dos etapas. Esto es algo que debemos tener muy presente. Cristo Jesús viene primeramente a lo que la Biblia llama el aire y otros llaman la región celeste del planeta. Dice 1 de Tesalonicenses capítulo 4, versículos 16 y 17, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Jesús vendrá en esa primera etapa de su regreso. Jesús vendrá solo hasta el aire. Y allí en ese momento se cumplirá la promesa que él hizo en Juan capítulo 14, versículo 3. En donde dice, y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Si se fijan, esta promesa encaja perfecto con el texto que acabamos de leer en Tesalonicenses, porque dice que Él viene hasta el aire y que los muertos en Cristo resucitan primero, los que vivimos somos transformados y junto con ellos somos arrebatados para recibir al Señor en el aire. ¿Qué dijo Jesús? Para que donde yo estoy, vosotros también estéis. En esta primera etapa de su regreso, solo se menciona a los creyentes como testigos de ella. Tanto los creyentes que estaban muertos como los creyentes que estaban vivos en ese momento, los muertos resucitando, recibiendo cuerpos nuevos, y los creyentes estando vivos y recibiendo la transformación de sus cuerpos. Y junto con los creyentes resucitados ascendiendo al cielo para reunirse con el Señor Jesucristo en el aire y estar ahí, dice, para siempre con el Señor. El apóstol Pablo explica por qué es necesario esto. Los muertos, obviamente, cuando resucitan, pues imagínense, no sé cuántos de estas personas, de estos creyentes, tendrían muy poco tiempo de haber muerto y haber sido sepultados. O sea, sus cuerpos a lo mejor todavía ni siquiera entraban en descomposición. Otros tendrían mucho más tiempo y ya solamente estaría ahí su osamenta probablemente. De tal manera que todos los átomos y moléculas que forman el cuerpo, donde quiera que estén, se juntarán otra vez para que esos muertos vuelvan a vivir. Pero los cuerpos resucitados serán diferentes, no en aspecto. El hombre conservará su apariencia, es decir, que en el cielo, y creo que en el infierno también, las personas se podrán reconocer, nos podremos reconocer, sabremos quiénes somos, porque aunque recibamos cuerpos nuevos, transformados, mantendremos nuestra fisonomía, vamos a decir. De alguna manera lo sabremos. Recuerden ustedes la historia del rico y Lázaro, cómo Lázaro vio a Abraham. Pues Lázaro no había vivido en la época en que vivió Abraham, pero tenía algún concepto acerca de cómo era Abraham y dijo, este es Abraham, ¿verdad? Y ahí estaba Lázaro con Abraham, o sea, ellos se identificaban de tal manera que el rico le dice a Abraham, envía a Lázaro a que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua. Entonces es posible saber quiénes somos, y nos podremos reconocer. Pero estos cuerpos, tanto el cuerpo de los creyentes que estemos vivos, como el cuerpo de los creyentes que hayan muerto y que resucitan, tienen que recibir una transformación. Y el apóstol Pablo lo dice porque en 1 Corintios capítulo 15, versículo 42 y versículos 50 al 53,
Dice, así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Entonces, se siembra un cuerpo que se corrompe y el cuerpo que resucite será un cuerpo que ya no se corromperá. Cuando hablamos de cuerpos que se corrompen, hablamos de cuerpos que se desgastan, de cuerpos que se enferman, de cuerpos que se mueren, de cuerpos que se descomponen cuando son sepultados y entonces se integran de nuevo a la tierra, al polvo de donde fueron tomados. Pero los cuerpos que vienen ya con los muertos resucitados son cuerpos sin corrupción, cuerpos incorruptibles. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre, ahora vamos con los cristianos que estamos vivos en ese momento, la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, ya lo vimos en 1 Tesalonicenses, no todos estaremos muertos, pero todos seremos transformados. Los muertos serán resucitados, dice Pablo, incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Entonces, ¿se fijan por qué es necesario que cuando Cristo venga hasta el aire para llevar a los creyentes, pues se lleve a cabo una transformación de los cuerpos de los creyentes vivos y los muertos resuciten con cuerpos incorruptibles? Después, en la segunda etapa de su regreso, ya viene hasta la tierra. Realmente cuando hablamos del regreso de Cristo, pues propiamente nos referiríamos más a esta segunda etapa que a la primera, porque si no llega hasta la tierra, pues no ha regresado. Entonces regresa hasta el aire en la primera etapa por los creyentes, nada más para llevar a los que son suyos, y luego pasa un tiempo, que son, no vamos a hablar de eso, pero pasan 7 años, que son los 7 años de la tribulación. La vida sigue en el mundo con la ausencia de todos los que fuimos arrebatados por Cristo, y esos 7 años son los llamados 7 años de la tribulación, y mientras durante esos 7 años ocurren otros eventos en el cielo. Entonces en la segunda etapa, ahora sí, Jesucristo regresa hasta la tierra. Y allá decíamos, se realizan en el cielo 2 eventos, que son las bodas del Cordero y el tribunal de Cristo, que tampoco vamos a hablar de eso ahorita. El tribunal de Cristo, donde solo comparecerá los creyentes, compareceremos solo los creyentes, porque no es este tribunal para determinar si la persona va al cielo o al infierno. Ya está en el cielo, ya está en la presencia de Dios, pero este tribunal es para recibir los galardones a que se haya hecho acreedor a causa de su servicio al Señor. Por eso en Apocalipsis 22, que fue un pasaje que vimos la vez pasada, en el versículo 12, dice el Señor Jesús a Juan: he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Es decir, según sea su obra después de haber conocido a Jesucristo. Pero también viene el Señor Jesucristo para juzgar al mundo. Y esto ocurre precisamente en esta segunda parte de su regreso. Y a diferencia de la primera etapa de su regreso, donde solo llegó hasta el aire y solo los creyentes fuimos testigos de ese advenimiento, lo cual entre paréntesis significa que desapareceremos los creyentes que estemos vivos. Las tumbas que se hayan abierto para dar salida a los creyentes que recibirán cuerpos nuevos, pues será un misterio para toda la gente. ¿Qué pasó con ellos? Tal vez dirán, pues naves de otros planetas vinieron y se los llevaron, ¿no? No está mal ir preparando el ambiente. Satanás a través de los años ha preparado eso, y hoy mucha gente piensa que hay habitantes en otros planetas que son más avanzados que los seres humanos, y que inclusive algunos afirman haber sido llevados por ellos a uno de estos lugares. Entonces esa probablemente vaya a ser una explicación al respecto. Pero si en aquel momento, cuando viene hasta el aire, solo los creyentes somos testigos, dice Apocalipsis 1:7, que en esta segunda etapa dice: he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá.
Ya no nada más los creyentes, de hecho los creyentes ya fueron arrebatados y regresan con Él, regresamos con Él. Pero en esta segunda etapa todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por Él, sí, amén. Esto es cuando Cristo viene hasta la tierra, y sus santos, quienes fueron arrebatados en la primera etapa de su regreso, vienen acompañándole para reinar juntamente con Él, porque en esta segunda etapa Él viene hasta la tierra y una de las cosas que va a hacer es inaugurar su reino milenial. De modo que los creyentes que regresamos con Él, conforme a la promesa bíblica, reinaremos juntamente con Él. Porque uno de los eventos que sucederán precisamente en esta segunda etapa es esa, la inauguración del reino milenial del Señor Jesucristo. Estas son las dos diferentes etapas de su regreso con carácter completamente diferente. Entonces, ¿cómo será el regreso de Jesucristo? Será en dos etapas. Entre las dos, finalmente constituyen el segundo advenimiento. Pero la segunda parte, cuando Él llega hasta la tierra, cumpliría la promesa de su regreso para inaugurar su reino. En segundo lugar, ¿cómo será el regreso del Señor Jesucristo? El regreso del Señor Jesucristo será con 4 características importantes. La primera característica de su regreso es que será personal. Su regreso será personal. Vamos a ver que su advenimiento es personal porque algunos han hablado de que el Señor Jesucristo regresó el día de Pentecostés en la persona del Espíritu Santo. Pero obviamente sabemos que el Espíritu Santo vino en el nombre de Cristo. De hecho, el Señor Jesucristo dijo que Él lo iba a enviar. Sabemos que es el Espíritu Santo el que engendra la vida de Cristo en todos aquellos que le reciben como su Salvador personal. Pero el regreso de Jesucristo es un advenimiento personal. Y esto significa que Él mismo viene y no otro en su lugar representándolo. Y esto es muy claro en Juan 14:3 que hace rato leímos, porque dice, si me fuere, ¿quién? Yo, dice el Señor Jesucristo. Si me fuere, vendré, ¿quién? Yo, dice el Señor Jesucristo. Y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces, toda la promesa que estoy leyendo aquí en Juan 14:3 habla de un regreso del Señor Jesucristo, de un regreso personal. Y en Apocalipsis, en el capítulo 22, Jesucristo le dice al apóstol Juan, yo vengo y mi galardón conmigo. Yo vengo. No viene otro en su lugar, Él viene. Su segundo advenimiento es personal. Los ángeles que estuvieron presentes en el sitio donde ocurrió la ascensión de Cristo, así se lo anunciaron a los discípulos que estaban ahí desconcertados mirando al cielo, porque Jesús ascendió al cielo, luego lo cubrió una nube, ya no lo vieron, y los ángeles que se presentaron ahí en Hechos capítulo 1, versículo 11, le dijeron a estos discípulos, este mismo Jesús, este mismo, no otro, no un representante, no, este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces, ¿cómo será su regreso? Tendrá una característica muy importante, es personal. Tiene una segunda característica, su regreso es corporal. Su regreso es personal y queda confirmado inclusive por esta segunda característica, porque su regreso es corporal. Es decir, que Cristo regresa con su cuerpo, su mismo cuerpo. No solamente el cuerpo que fue crucificado, porque tiene las marcas de la crucifixión, pero el cuerpo que resucitó 3 días y 3 noches después. Él regresará con su cuerpo resucitado, que es su cuerpo transformado. Recordemos que cuando las mujeres fueron a la tumba para ver el cuerpo de Jesús, se toparon con él. Jesús apareció a ellas y entonces le habló a María y le dijo, María. Y ella se volvió y lo vio y le dijo, Raboni, que quiere decir maestro.
Evidentemente, por el texto nos damos cuenta que María quiso tocar al Señor Jesucristo. Y Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Entonces tenía un cuerpo que María podía tocar, pero que Jesús le dijo que no lo tocara. Pero después de haber subido a su Padre, cuando Jesús subió a su Padre, regresó para presentarse a sus discípulos. De hecho, en Hechos capítulo 1, versículo 13, Lucas escribe al respecto y dice, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Fíjense qué importante es este evento que él va a inaugurar en la segunda etapa de su regreso, porque durante los 40 días que él se estuvo apareciendo a los discípulos ya resucitado, la plática que él tenía con ellos era en relación con el reino de Dios. Él ya había subido al Padre y había descendido. Lo prueba el hecho de que ahora no solo permite que lo toquen, sino los invita a que lo toquen. Dice Lucas 24:37, ahí nos damos cuenta por qué los invita a que lo toquen. Porque dice Lucas 24:37 que al verle, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Y Jesús los invita a tocarlos para que comprueben que era Él y no era un espíritu como ellos creían. Lucas 24, versículos 39 y 40 dice, mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene huesos ni carne, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Entonces, el regreso de Jesucristo va a ser un regreso corporal, y además así estaba profetizado. En Zacarías capítulo 12, versículo 10, que fue escrito en el año 520 antes de Cristo, dice, y mirarán a mí a quien traspasaron. Y en Zacarías capítulo 13, versículo 6, agrega de manera muy clara y específica, y le preguntarán, ¿qué heridas son estas en tus manos? Fíjense, 520 años antes de Cristo se está dando esta profecía, que el Mesías llegará y le preguntarán, ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá, con ellas fui herido en casa de mis amigos. Y esto concuerda con lo que dice el capítulo 1 de Juan, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Sus amigos, se suponía, sus conciudadanos, sus paisanos, los israelitas, que se suponía que estaban esperando al Mesías, no lo recibieron a él. Lo trataron mal y lo crucificaron. Ahora, dijimos que él se presentó a sus discípulos después de resucitar y que el cuerpo suyo era el mismo que tenía cuando fue crucificado. Pero ahora, después de haber subido al Padre, nos damos cuenta que su cuerpo ha sido transformado. Y esto es importante porque si nosotros vamos a ser transformados, pues vamos a ver cómo Jesucristo fue transformado. Su cuerpo había tenido cambios. ¿Qué cambios podemos fundamentar en las Escrituras que tenía el cuerpo resucitado del Señor Jesucristo? Pues un cambio evidente se muestra en el hecho de que su cuerpo ahora continuaba siendo material, porque podía ser tocado. Además de lo que leímos en Lucas, cuando les dice a los discípulos, vean mis manos y pálpenme, que yo mismo soy, tenemos otro episodio parecido cuando se presenta a sus discípulos en el aposento alto, pero Tomás no se encontraba presente. Entonces, cuando los discípulos ven a Tomás, le dicen, el maestro está vivo. Y Juan contesta Tomás contesta en Juan capítulo 20, 24, lo dice, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Y cuando Jesús estuvo de nuevo entre ellos, y ahora sí estaba Tomás presente, se dirigió a Tomás y le dijo, capítulo 20, versículo 27 de Juan, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente.
Sin embargo, ese cuerpo que podía ser tocado, y aquí vemos el cambio precisamente del cuerpo que fue crucificado al cuerpo resucitado, la transformación que sufrió, porque ese cuerpo material que puede ser tocado también podía atravesar las paredes. Entonces ya esa conformación material de ese cuerpo no era exactamente igual. En el relato de Juan, él se encarga de enfatizar que cuando se presenta con ellos en el aposento alto, estaban las puertas cerradas. Dice Juan 20:19. Y cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, domingo, estando las puertas cerradas en el lugar, fíjense el énfasis que pone Juan, donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio de ellos les dijo: paz a vosotros. Imagínense, está todo cerrado y de pronto Jesús aparece. Con razón ellos podían pensar, pues es un espíritu, pero él tiene un cuerpo y les dice: tóquenme y pon tu dedo dentro de la llaga de mis manos y tu mano en el costado. Entonces tiene un cuerpo material, pero que también puede pasar a través de otros cuerpos materiales, como son las paredes de la habitación. También en el capítulo 20 de Juan, versículo 26, dice: 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas, otra vez. Ese énfasis que Juan pone es precisamente porque la revelación de la palabra nos muestra el cuerpo transformado de Cristo, sus nuevas características. Y Jesús, estando las puertas cerradas, se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Jesús había sido liberado de las limitaciones del cuerpo físico que él había tenido por amor a nosotros. Acuérdense que por amor a nosotros él se hizo hombre. Y como hombre tuvo la necesidad de caminar para trasladarse de un lugar a otro. Tuvo la necesidad de dormir porque se cansaba. Tuvo la necesidad de comer para poder sobrevivir, de respirar. Todas estas limitaciones que tenemos nosotros, Jesús ya no las tiene con su nuevo cuerpo resucitado. Antes tenía esas necesidades como cualquier ser humano. Ahora no. Puesto que ya ha vencido la muerte, entonces él no tiene que comer para sobrevivir. Él ya murió y venció a la muerte y volvió a vivir. Entonces ya no necesita comer para sobrevivir, pero se puede comer algo que nos gustaría mucho ahora, comer solo por disfrutar la comida. Pero no, ¿verdad? Hoy se come por disfrutar la comida y entonces pues se engorda, ¿no? Y luego el aumento de peso trae enfermedades y entonces pues llega un momento en que dice las personas: antes no tenía dinero, pero podía comer lo que quería. Y ahora tengo dinero para comprar lo que sea, pero ya no puedo comerlo todo. Ya el médico dice: no comas esto, no comas esto otro, ni lo otro. Entonces comer para disfrutar y no preocuparse de que se aumente de peso, no aumente de peso, pues ¿qué motivo de satisfacción será? Bueno, pues en Lucas capítulo 24, versículos 39 y 40, cuando Jesús se les aparece, les dice: mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. Y como todavía ellos de gozo no lo creían, o sea, aunque les está diciendo eso, todavía no lo creen, estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos. Entonces, qué precioso, un cuerpo transformado, nuevo, que puede atravesar las paredes, que puede disfrutar la comida, que no tiene necesidad de comer para sobrevivir, porque la muerte ya no tiene potestad sobre él. Y lo maravilloso es que, así como el suyo, nuestros cuerpos también serán transformados en su regreso. Dice Filipenses capítulo 3, versículos 20 y 21, dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Y Juan también lo afirma
En 1 de Juan capítulo 3 versículo 2 dice: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal y como Él es. Y Pablo también lo menciona en 1 de Corintios capítulo 15, versículo 45 y versículos 47 al 49, dice: así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, el postrer Adán, que es el Señor Jesucristo, espíritu vivificante. El primer hombre es de la tierra, Adán fue hecho del polvo de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Cual el terrenal, también los terrenales. Y cual el celestial, también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Qué maravilloso es saber que en el regreso de Cristo se va a acabar el problema del cuerpo, en todos los sentidos. Tendremos un cuerpo nuevo, un cuerpo transformado, un cuerpo con características diferentes. El regreso de Cristo entonces será personal, será corporal, y también vemos que otra característica es que su regreso será visible. Encontramos que va a venir en una forma visible, porque ya lo leímos en Apocalipsis 1:7. Todo ojo le verá. Claro, no toda la gente está esperando a Cristo, por eso dice: y los que le traspasaron también le verán, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. ¿Ustedes creen que nosotros como cristianos, al ver a nuestro Señor Jesucristo regresar, vamos a hacer lamentación? No, vamos a estar gozosos. Pero no toda la gente está esperando al Señor Jesucristo. No toda la gente quiere que Jesucristo regrese. Ellos no lo esperan. Su regreso no es motivo de gozo para ellos, sino de gran tristeza. Dice que harán lamentación por él. Cuando supimos, recuerdo cuando recibí estudios del libro de Apocalipsis por Emilio Anderud, y se habló acerca de esto por primera vez. Todo ojo le verá. Nos preguntábamos cómo podría ser esto, cómo podrá ser que todo el mundo vea el regreso de Cristo. Y bueno, probablemente en aquel tiempo es muy probable que ellos, los discípulos, pues no hayan entendido cómo podía ser esto. Pero Cristo representó su regreso con la manifestación de un relámpago. Dice Mateo 24:27. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre, como un relámpago. Y decía que cuando esto se dijo, los discípulos es probable que no lo hayan entendido, pero hoy tenemos más información. Hoy sabemos, por ejemplo, que la luz viaja a una velocidad de 300,000 kilómetros por segundo y el diámetro de la Tierra es de 40,000 kilómetros. Esto significa que cuando nosotros hacemos esto, la luz le ha dado 7.5 vueltas a la Tierra. Entonces imagínense, él dice, vendrá como un relámpago. Todo ojo le verá. Hoy existe también la tecnología suficiente como para que su regreso pueda ser transmitido vía satélite a todo el mundo al mismo tiempo. No sé si Dios va a usar la tecnología o Dios va a hacerlo de una manera milagrosa. Pero como un relámpago se ve, así la segunda venida de Cristo, en la segunda etapa, cuando Él viene hasta la tierra, todo ojo le verá. La cuarta característica del regreso de Jesucristo es que su regreso será en gloria. En su primer advenimiento Cristo vino en humildad, vino despojado de su gloria, naciendo en un pesebre. Pablo lo menciona en Filipenses capítulo 2 versículos 5 al 7 diciendo: haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. El Dios que es omnipotente, que es omnipresente, que es omnisciente, se redujo a un ser humano para podernos salvar. Y como humano, Jesús no era omnisciente. Jesús dice, eso solamente mi Padre lo sabe.
Jesús como humano era mortal, podía morir, vino en forma de ser humano para poder morir en nuestro lugar en la cruz del Calvario. Y aún en su entrada triunfal en Jerusalén, lo hizo en humildad también, como nos dice Mateo 21:5. Decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. También leemos en Marcos 10:45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, vino como siervo y para dar su vida en rescate por muchos. Pero en su regreso ya no viene el Señor Jesucristo en humildad, ahora viene en gloria, acompañado por los santos ángeles, con todo el poder y la majestad del Padre Celestial. Leemos en Lucas 21:27, entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Y el apóstol Pablo, hablando del regreso de Cristo, menciona también a los ángeles. En 2 de Tesalonicenses 1:7 dice, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Cristo viene en gloria. Su venida es personal, es corporal, es visible y es en gloria. La tercera pregunta que contestamos la tercera respuesta a la pregunta ¿cómo es el regreso de Cristo? Vamos a decir que el regreso de Cristo es salvador. Ahora bien, la obra de la salvación fue efectuada por el Señor Jesucristo. Pero habiendo el hombre sido creado por Dios con una naturaleza tripartita, es decir, el hombre fue creado con cuerpo, alma y espíritu, la salvación no estaría completa si no incluyera alguna de las partes del hombre. Pero la obra de salvación que Cristo efectuó incluye todo nuestro ser. Así lo escribe el apóstol Pablo en su primera carta a los tesalonicenses. En el capítulo 5, versículos 23 y 24 les dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Pero ¿cuándo sucederá esto? Dice el texto, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. La obra de salvación en Cristo está completa en todos los que hemos creído y ya recibimos una parte de ella, la parte interior que constituye precisamente nuestro hombre interior, al cual Pablo se refiere en Romanos capítulo 7 versículo 22 cuando dice, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. O sea, Saulo de Tarso se convierte a Cristo y se produce en él vida nueva. Dentro de él, un hombre nuevo. Ahora él tiene un hombre interior que antes no tenía. Y ese hombre interior, que es creación de Dios en Cristo, se deleita en las cosas de Dios. Y en 2 de Corintios 5:17 la Biblia lo presenta precisamente como una nueva criatura. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura o nueva creación es. Esta es la razón por la que la salvación se menciona no solamente en tiempo presente, porque fíjense, ponemos mucho énfasis de que ya somos salvos, ya tenemos la salvación. Dice Efesios 2:8, por gracia sois salvos. No dice seréis, dice sois en presente. Pero también tenemos textos en donde la salvación se menciona en futuro, como algo que vamos a poseer en el futuro, cuando Cristo regrese. Por lo cual el apóstol Pedro se refiere al segundo advenimiento de Cristo como el día de la salvación. En 1 de Pedro capítulo 1 versículo 5 dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación, que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. También en Hebreos capítulo 9 versículo 28 dice que el segundo advenimiento de Cristo es el tiempo cuando nuestra salvación estará completa. Dice el versículo 28 de Hebreos 9, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos,
y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Entonces, ya somos salvos y dice que Él viene para salvar. Así que esto se refiere a la parte que nos falta de la salvación, que nos falta recibir y que tendremos cuando Cristo regrese. La obra de Cristo en la cruz, su muerte, su resurrección y su ascensión, obró el perdón de nuestros pecados y nos garantizó no ir al infierno y tener vida eterna. Pero es en su regreso cuando nuestra salvación se lleva a cabo de manera total, incluyendo el cuerpo, porque hoy el cuerpo no está incluido. Nuestro cuerpo sigue siendo un cuerpo pecaminoso. Nuestro cuerpo hoy sigue siendo un cuerpo que cede a la tentación, que es un enemigo nuestro. Es un enemigo del hombre interior, es el hombre exterior que lucha con el hombre interior. Por eso los cristianos batallamos, porque tenemos todavía una antigua naturaleza que vive con nosotros y que es causa de tropiezo en la vida cristiana. El apóstol Pablo lo dice en Romanos capítulo 9, versículo 24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Dice, en el cuerpo llevo la muerte. No nada más la muerte física que un día vamos a enfrentar, sino también la muerte espiritual, la muerte al compañerismo con Cristo cuando pecamos. ¿Quién me librará? Es completamente entonces indispensable el segundo advenimiento de Cristo, porque entonces será efectivo lo que Pablo dice en 1 Corintios 15, 33, que leímos ahorita. Es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Por eso el regreso de Cristo, ¿cómo es? Es salvador. Porque por medio del regreso de Cristo recibimos la parte que nos falta de la salvación, que es la transformación de nuestro cuerpo. En cuarto lugar, para finalizar, ¿cómo será el regreso de Jesucristo? Sobre todo aquí vamos a ver cómo será recibido en el mundo. Una pregunta que podemos hacernos con respecto al regreso de Jesucristo es, ¿qué sentimientos despierta? Y aquí yo quisiera que esto fuera no solamente información para nosotros. Ustedes van a poder volver a escuchar, van a poder ver los textos de nuevo, van a poder meditar en ellos, pero no todo es saber las cosas, sino que afecte nuestra vida. ¿Cómo nos va a afectar a nosotros el saber que Cristo va a regresar? Estar seguros de ello, porque tenemos los fundamentos que vimos la vez pasada. ¿Cómo va a afectar nuestra vida? Bueno, hay tres maneras en que puede afectarla, es decir, tres reacciones que pueden motivar en los seres humanos el regreso de Cristo. El primero de ellos es de gozo. Vamos a mencionar cómo el regreso de Cristo produce gozo. ¿En quiénes? En aquellos que confiaron en su sacrificio para su salvación. Así lo reveló a Juan el Señor Jesucristo y lo vimos la vez pasada en el capítulo 22 de Apocalipsis, diciéndole que algunos a su regreso los hará completamente dichosos. Dice el versículo 14 de Apocalipsis 22, bienaventurados, o sea, inmensamente felices, los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Cuando Cristo venga, los que tenemos nuestras ropas lavadas en la sangre de Cristo, los que somos salvos, seremos inmensamente dichosos. Tendremos la vida eterna y tendremos entrada a la ciudad celestial. Pero el gozo tuyo y mío, que somos creyentes, solamente será completo si además de la experiencia de la salvación hemos respondido a nuestro Salvador con un servicio fiel que lo haga a Él galardonearnos a nosotros, premiarnos. Jesús ejemplificó esto de una manera muy clara en la llamada la parábola de las 10 minas. Jesús contó dos parábolas muy parecidas. Una de ellas es la llamada parábola de los talentos, que está narrada en Mateo 25 del 14 al 30. Y la otra, que es de la que nos vamos a ocupar hoy, es la parábola de las 10 minas, que se encuentra en Lucas capítulo 19, versículos 11 al 19.
A primera vista, viéndolas de una manera superficial, las dos parábolas parecen iguales, pero no son iguales. Hay entre ellas diferencias muy marcadas y similitudes también. Por ejemplo, en la parábola de los talentos fue dicha cuando Jesús y sus discípulos estaban en el Monte de los Olivos. Ellos acababan de mostrarles los edificios del templo y de decirles que qué maravillosos eran, y Jesús dijo que llegaría un momento en que de esos edificios no quedaría piedra sobre piedra, y ellos se quedaron con eso en su mente. De tal manera que cuando llegaron al Monte de los Olivos y estaban juntos, ya en privado le preguntaron cuándo serían todas estas cosas y qué señales habría de su venida. Y entonces Jesús, hablando con ellos, les habla de la parábola, les presenta la parábola de los talentos. Una diferencia con respecto a la parábola de las minas es que estaba dicha solo a sus discípulos, y la de las minas Jesús la dijo en la casa de Zaqueo. Después de que Zaqueo recibió a Cristo y Zaqueo se convirtió y la gente criticó a Jesús por haber entrado ahí, es decir, el público era heterogéneo, estaba compuesto por discípulos y por incrédulos, y entonces él comparte la parábola de las minas. Allá en la parábola de los talentos, el hombre que repartió talentos a sus siervos les repartió diferentes cantidades de talentos. En la parábola de las minas se repartió una mina a cada siervo, o sea, eran 10 siervos, 10 minas. Entonces, aquí vemos diferencias, pero la diferencia más marcada, que a mí me llama la atención, es que en la parábola de los talentos, el mal siervo, el que fue calificado como siervo malo y negligente, fue echado en las tinieblas de afuera, donde será el lloro y el crujir de dientes. Quiere decir que no era salvo, no era creyente. Y en la de las 10 minas también hay un siervo negligente, pero no es echado a las tinieblas, sino simplemente le es quitada su mina y se la dan al que tiene 10 minas. Y pierde la mina y pierde el posible galardón que pudo haber recibido. Entonces, la parábola de las minas es la que vamos a considerar porque es la que tiene relación con el regreso de Cristo y con la inauguración de su reino, porque esa fue la razón por la que Jesús contó la parábola. Dice Lucas 19:11, oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola, por cuanto estaba cerca de Jerusalén y ellos pensaban que el regreso de Dios, que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Ellos creían eso. Entonces Jesús dio la parábola en función de lo que ellos pensaban del reino. Jesús les habló en esta parábola de un hombre noble que se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Pero antes de partir llamó a 10 de sus siervos, les dio una mina a cada uno para que negociaran con ella, y cuando regresó, ya como rey, les llamó de nuevo para hacer cuentas con ellos. Fíjense bien. Cuando él regresó ya como rey, Cristo en su regreso viene en gloria, viene como el rey que viene a inaugurar su reino, y entonces hace cuentas con sus siervos. Y aunque fueron 10 siervos, la parábola solo menciona a 3. En Lucas 19:16 al 19 dice, vino el primero, diciendo, Señor, tu mina ha ganado 10 minas, la multiplicó por 10. Él le dijo, está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. ¿Se fijan que dice la Escritura que los cristianos reinaremos juntamente con Cristo? Pues este siervo estará gobernando sobre 10 ciudades en el reino del Señor Jesucristo. Vino otro diciendo, Señor, tu mina ha producido 5 minas. Y también a este dijo, tú también sé sobre 5 ciudades. Obviamente, el nivel de responsabilidad estaba en función del éxito en su servicio. Los 2 siervos fueron calificados por el rey como siervos buenos y les dio responsabilidades acordes con el servicio que le habían prestado. Obviamente para estos siervos el gozo
pues fue mayor. No nada más eran salvos, no nada más eran siervos del rey, sino además fueron premiados por su servicio. La parábola nos muestra también la segunda reacción que tendrá el regreso de Jesucristo, que producirá el regreso de Jesucristo, y esto es vergüenza. Gozo, pero también vergüenza. Porque de los 10 siervos que recibieron una mina, hubo otro que no obtuvo ninguna utilidad durante todo el tiempo que su señor estuvo ausente. Tomó la mina y la envolvió en un pañuelo. No solo lo hizo así, sino que además manifestó que el concepto que tenía de su señor, y tenía un concepto muy equivocado. Y dice Lucas 19, 20 y 21, vino otro diciendo, Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo. ¿Por qué? Porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste, falso, porque había puesto la mina para que la mina produjera, y ciegas lo que no sembraste. Son dos formas de decir lo mismo. La mina era como una semilla que se siembra y se esperaba que diera fruto. Entonces dice, tomas lo que no pusiste, lo cual no es cierto, ciegas lo que no sembraste. Ninguno de los dos ejemplos es verdadero. Este siervo, a diferencia de sus dos compañeros que habían rendido buenas cuentas de su servicio y habían recibido no solo una buena calificación, sino responsabilidades mayores en el reino de su señor de acuerdo a su servicio, este siervo fue mal calificado, reprendido y sufrió pérdida. Dicen los versículos 22 al 24 de Lucas 19, mal siervo, por tu propia boca te juzgo. Sabías que yo era hombre severo, o pensabas que yo era un hombre severo, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré. ¿Por qué pues no pusiste mi dinero en el banco, para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses? Y dijo a los que estaban presentes, quitadle la mina y dadla al que tiene 10 minas. O sea, no fue puesto en las tinieblas de afuera, donde será el lloro y el crujir de dientes. Simplemente perdió lo que tenía y perdió las recompensas que pudo haber tenido. Aunque la parábola no lo dice, la reacción de aquel siervo debe haber sido de vergüenza, ¿no lo creen ustedes? Porque tenemos una advertencia al respecto en 1 de Juan 2:18, que dice así, 2:28, perdón. Y ahora, hijitos, permanecer en él, para que cuando se manifieste, o sea, cuando regrese, tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. ¿Quién creen ustedes que estará avergonzado ante el regreso de Cristo? Aquel que habiendo recibido la salvación, aquel que habiendo recibido el amor de Dios y habiendo sido perdonado de sus pecados y habiéndosele dado vida eterna, no sirvió a su Señor. Cuando hemos aprendido que el amor que debemos tener a Dios es un amor respuesta, es decir, es un amor que responde a lo que Él nos ha dado. Finalmente vemos que habrá otra reacción, aparte del gozo y la vergüenza, que esto es entre cristianos, habrá también una reacción de rechazo al regreso de Cristo. Y esto también se puso de manifiesto en la parábola de las 10 minas, pues en su relato Jesús les dijo que cuando aquel hombre noble se fue a recibir un reino en un país lejano para después volver, hubo una reacción negativa desde el momento en que se fue. Sabían a qué iba a recibir un reino. Y entonces hubo una reacción negativa de parte de sus conciudadanos, quienes dice el relato en los versículos 12 y 14, dice, le aborrecían y enviaron tras él una embajada, diciendo, no queremos que éste reine sobre nosotros. Él fue a recibir el reino y una embajada llegó formada por los conciudadanos de este hombre que claramente mandaron decir, no lo queremos como rey, no queremos que reine sobre nosotros. ¿Qué razones tenían aquellos conciudadanos para aborrecer a este hombre noble y no querer que reinara sobre ellos? Recordemos que el hombre noble de la parábola
representa al Señor Jesucristo. ¿Qué razones pueden tener algunos para no querer a Jesús como Rey y como soberano de sus vidas? Primeramente, tomemos en cuenta que ese rechazo estaba profetizado. Lo vimos la vez pasada en el Salmo 2, versículos 2 y 3. Dice: se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. No queremos que éste reine sobre nosotros. Es lo mismo. Eso estaba profetizado. Jesús durante su ministerio mencionó en términos generales cuál era la razón por la cual la gente le rechazaba. Y él lo menciona en Juan 5, 40 y 44. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. ¿Cómo podéis vosotros creer? Pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único. ¿Cómo puede una persona que busca la gloria para sí mismo de parte de otros hombres, cómo va a querer la gloria de Dios, en donde Jesucristo regresa en gloria para ser glorificado por sus ángeles que vienen con él, con los creyentes que regresamos con él, para inaugurar un reino milenial que durará 1000 años? ¿Cómo van a querer que reine sobre ellos los que buscan la gloria para sí mismos? Saben que cuando compartimos el Evangelio nos topamos precisamente con esta razón. La gente rechaza al Señor Jesucristo porque no quiere que Él gobierne sus vidas. Básicamente ellos quieren vivir conforme a su propia voluntad. Para ellos cuentan solamente lo que ellos quieren. No les importa lo que Dios quiere. Por eso es importante que cuando compartamos el Evangelio no podemos hablar nada más de que recibe a Cristo como tu Salvador personal. Tenemos que enfatizar la necesidad de recibir a Cristo como Rey y como Señor del corazón y Salvador. ¿Por qué? Porque de otra manera parece como que una persona puede, pues sí, como Salvador sí lo recibo, claro, yo quiero que me salve. Pero como Rey, como Señor, ya eso es otra cosa. Tenemos que hacer ese énfasis. La palabra griega Kyrios se traduce como Señor en la Biblia y significa precisamente Señor, Maestro, Amo, Dueño, el que controla lo que le pertenece. Y si tú quieres que Cristo te salve, si una persona que no tiene a Cristo quiere que Cristo lo salve, es necesario que le entregue totalmente su vida para que le pertenezca a Cristo por decisión suya. Toda persona, aún sin Cristo, ya le pertenece. Él tiene derechos de creación sobre todos los hombres. Pero como los hombres se entregaron voluntariamente a Satanás, y ahora Satanás es su jefe, es su rey, Satanás es quien los gobierna, entonces es importante que ellos dejen ese rey, dejen ese señor y se entreguen voluntariamente al señorío de Jesucristo. Y cuando lo hacen, Jesucristo adquiere sobre ellos derechos de redención. Es como cuando te roban, por ejemplo, el radio de tu carro, ¿no? Y tú quieres mucho ese radio por alguna razón. Y entonces vete a buscarlo ahí, donde dicen ahí con los fierreros, ¿no? A lo mejor ahí lo vas a encontrar y vas a decir, este es mi radio, ¿sí? Y entonces estás dispuesto a pagar lo que era tuyo. Tienes derechos sobre él que tenías como dueño al principio y los vuelves a adquirir ahora pagando el precio. Eso es la redención. Eso es lo que Jesús hace con nosotros. Cuando te entregas a él, le perteneces por derechos de redención. Dice 1 Corintios 6:20 y el 7:23, dice, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Pero ¿cómo vas a glorificar a Cristo? ¿Cómo vas a glorificar a Dios si buscas la gloria para ti mismo? Por eso el Señor Jesucristo dice, no queréis venir a mí para que tengáis vida. Por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Pero en esa profecía del rechazo de Cristo se menciona a los gobernantes, los reyes y los príncipes de la tierra rechazando a Cristo. ¿Por qué?
Jesús lo dijo a sus discípulos en Mateo 20, 25 al 28. Sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Ustedes creen que este mensaje les gusta a los gobernantes? Si los gobernantes no llegan al gobierno para servir, llegan para servirse de la gente. Y se vuelven millonarios, multimillonarios. Y cuando no pueden hacer esto, están furiosos. Y todos aquellos que ejercen el gobierno, ya sea de una manera honorable, habiendo llegado por una decisión de la gente con su voto, o los que se robaron una elección, igualmente llegan muchas veces con el único propósito de servirse de la gente. Por eso los gobernantes no quieren a Jesucristo, por eso no quieren su regreso. No solo los gobernantes, tampoco los mercaderes de la tierra, que representan el poder económico. Cuando yo era chico, recuerdo que en la casa se decía que la palanca que movía el mundo era el comercio. Y sí, los mercaderes de la tierra están por todas partes, pero están coludidos, representan el poder económico, pero están coludidos también con el poder político y con el poder religioso. Por eso hoy encontramos que muchos exgobernantes son dueños de grandes empresas, o sea, estaban allá también ejerciendo el comercio y ejerciendo el enriquecimiento, el poder económico, mientras aparte tenían el poder político. ¿Y qué se dice o qué podemos decir del poder religioso? Poder religioso, poder político, poder económico, poder del comercio, juntos están en contra del Señor Jesucristo. No quieren su regreso, porque con la conclusión de todos estos poderes, la gente se ha enriquecido. Por eso en la caída del poder religioso mencionado en el libro de Apocalipsis, estas gentes lloran. Dice Apocalipsis 18, 2 y 3, ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible, porque todas las naciones han bebido del vino de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Aquí están gobernantes, comerciantes o mercaderes, poder religioso representado por Babilonia. Por eso rechazan a Cristo, porque con el Señor gobernando en el milenio, ellos tendrán que cambiar sus prácticas. 1000 años, me imagino, que seguirá habiendo comercio, porque por ejemplo dice la Escritura que en el milenio las armas, no va a haber guerras, porque las armas se van a convertir en rejas de arado, o sea, la gente va a hacer producir la tierra, y claro, entonces viene el intercambio de las cosas que produces, entonces va a haber comercio, sin duda, pero la diferencia es que las prácticas que tienen ahora de avaricia y codicia van a tener que cambiar. En Amós capítulo 8, versículos 4 al 6 dice, y oíd esto, los que explotáis a los menesterosos y arruináis a los pobres de la tierra, diciendo, ¿cuándo pasará el mes y venderemos el trigo? Y la semana y abriremos los graneros del pan y achicaremos la medida y subiremos el precio y falsearemos con engaño la balanza para comprar los pobres por dinero y los necesitados por un par de zapatos y venderemos los desechos del trigo. Fíjense nada más, o sea, como que no es nada nuevo la actitud de los mercaderes actualmente. Los guía la avaricia y la codicia. Por eso no quieren que el Señor Jesucristo regrese. Porque el reino de nuestro Señor Jesucristo será un reino de justicia y de paz. Dice el Salmo 45, 6, tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre.
cetro de justicia es el cetro de tu reino. Y en Isaías 9:7 dice, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Bueno, ahí tenemos las respuestas. ¿Qué respuesta se le va a dar al Señor Jesucristo en su regreso? Gozo, vergüenza, rechazo. Yo espero que nosotros como cristianos tomemos en cuenta hoy la importancia de servir al Señor Jesucristo. Algo está fallando con nosotros. El grupo pequeño que somos y que no crecemos numéricamente, no buscamos números, pero el crecimiento numérico es normal en una congregación que tiene una vida cristiana normal. Es como un matrimonio que no tiene hijos. Pues no es lo normal, o sea, lo normal es que vengan los hijos, 1 o 2 o los que sean. Y cuando un matrimonio no tiene hijos se preocupa y dice, pues, ¿qué va a pasar conmigo? Yo me acuerdo cuando nosotros nos casamos, pasaron 2 años para tener nuestra primera hija y ya estábamos todos preocupados, ¿verdad? De que no iríamos a tener hijos. Un matrimonio normal es un matrimonio que tiene hijos. Una congregación normal que vive una vida cristiana normal se multiplica automáticamente. ¿Qué pasaría si cada uno de nosotros trajera un invitado a la reunión? Cada uno de nosotros nos duplicaríamos en una reunión. Y si les predicamos a Cristo y se entregan a Él, muchos de esos permanecerían. Tal vez otros no, porque así es. Pero a la siguiente reunión evangelística traeríamos uno cada uno y créanme, nos multiplicaríamos rápidamente. Mucha gente está afuera que no tiene a Cristo, que está perdida, necesita el conocimiento de Jesucristo. Nosotros somos el vehículo para llevarles ese conocimiento. Que este tema del regreso de Cristo y de cómo va a ser recibido en el mundo toque nuestro corazón para estar preparados para recibirlo con gozo por ser salvos y con gozo por haberle servido y ser recompensados por él. Que Dios los bendiga.